Mi esposo lanzó mi carta de dimisión sobre la mesa del comedor, riéndose de mi trabajo con desprecio. Decía que la esposa de un gerente no debía trabajar en un lugar que, según él, era ordinario y de clase baja. Esa misma noche me obligó a dejar mi empleo y me convirtió en una asistenta doméstica, sin sueldo en la propia casa de mi suegra. Todos sonreían con satisfacción al verme firmar aquellos documentos sin oponer resistencia. Pensaban que había perdido. Creían que mi vida estaba por completo en sus manos. Así que preferí callar y dejar que se lo creyeran. Hasta la mañana siguiente, cuando mi esposo entró en la oficina con el pecho erguido, dispuesto a estrenar su nuevo cargo, y de repente su rostro se volvió pálido y todo su cuerpo empezó a temblar, porque la mujer a la que la noche anterior había humillado y obligado a convertirse en sirvienta, estaba sentada en el sillón de la dirección general de la empresa donde él trabajaba, y en mi mano ya tenía un documento que destruiría toda su soberbia. Pero antes de empezar, escribe en la sección de comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me gustaría saber desde qué regiones nos acompañan hoy. Espero que quienes ya hayan dado a me gusta y se hayan suscrito tengan siempre buena salud y prosperidad. ¿Han visto alguna vez a alguien cambiar por completo solo por un cargo? Y no me refiero a cambiar para bien o a volverse más sabio, sino a convertirse en alguien a quien ni siquiera la persona que más lo ha amado puede reconocer. Eso fue lo que ocurrió en mi vida. Si hay algo doloroso en el matrimonio, tal vez no sea la falta de dinero ni las dificultades cotidianas, sino el momento en que la persona que te tomaba de la mano cuando estabas en lo más bajo, de repente se siente demasiado importante como para estar a tu lado. Aquella noche me encontraba sola en el salón de nuestra casa en Madrid, terminando de redactar unos informes que debía enviar antes de la medianoche. El reloj de pared marcaba las 9:30. Afuera, una lluvia fina mojaba el finacaba a las 9, jardín delantero. El ambiente era pacífico, pero yo no sabía que esa tranquilidad estaba a punto de terminar. Se escuchó el sonido fuerte de la puerta principal al abrirse. Me giré. Mateo entró con paso rápido, llevando su maletín en la mano izquierda. Su rostro se veía radiante, demasiado radiante, como si acabara de ganar un premio importante. Le sonreí de inmediato y le dije, «Por fin llegas». Sin embargo, Mateo ni siquiera respondió a mi saludo. Caminó hacia la mesa del comedor y dejó el maletín con un movimiento exagerado. Empecé a notar que algo era diferente. Por lo general, Mateo se acercaba a mí, a veces me abrazaba, me comentaba lo duro que había sido el día o me pedía un té caliente. Pero esa noche no lo hizo. Se quedó de pie en medio de la habitación, mirándome con una expresión difícil de describir, con la altivez de quien se siente superior a los demás. «Me han ascendido», dijo. Me puse de pie en el acto. «¿En serio, Mateo?» Él asintió con la cabeza. «A partir del próximo mes, soy oficialmente el nuevo gerente de operaciones». Sinceramente, me alegré mucho por él. Sabía lo duro que había trabajado durante todo este tiempo, las noches que había regresado tarde y las veces que se había quejado por las metas tan difíciles de alcanzar o por sentir que su carrera no avanzaba. Me acerqué a él con una sonrisa. «Felicidades. Estoy muy orgullosa de ti». Sin embargo, Mateo no pareció conmoverse. Se limitó a esbozar una leve sonrisa, fría y ajena, que me hizo sentir incómoda. Cenamos juntos esa noche. Al principio, todo parecía normal. Escuché con atención sus relatos sobre la oficina, sus nuevos compañeros de nivel, sus superiores y el despacho que ocuparía a partir de ahora. Le escuchaba con entusiasmo porque, como su esposa, siempre he creído que el éxito de uno es el éxito de ambos. Pero poco a poco el tono de Mateo empezó a cambiar. Usaba un tono de voz que nunca antes le había escuchado. «Por fin he subido de nivel», dijo él. Yo sonreí. «Sí, gracias a Dios. A partir de ahora, mi entorno también será diferente». Asentí. «Eso es bueno entonces». Él se recostó en la silla de forma altiva. «La gente con la que me voy a relacionar ahora no es cualquiera. Por alguna razón,
Empecé a sentir una molestia en el pecho, pero preferí guardar silencio. Entonces él continuó. ¿Sabes qué? A veces me da vergüenza cuando me preguntan en qué trabaja mi esposa. La cuchara que sostenía en mi mano se detuvo. Lo miré. ¿Vergüenza? Traté de reír levemente, pensando que se trataba de una broma, pero su rostro hablaba en serio. Por primera vez en la noche, me sentí verdaderamente incómoda. Mi trabajo podía parecer sencillo ante los ojos de los demás. Nunca me había gustado presumir de cargos ni de ingresos, ni sentía la necesidad de explicar a todo el mundo lo que hacía exactamente. Para mí, el trabajo era simplemente una forma honrada de ganarse la vida, nada más y nada menos. Pero esa noche, Mateo me miraba como si mi empleo fuera una deshonra para él. ¿Por qué habrías de avergonzarte?, le pregunté. Él suspiró profundamente. Porque ahora mi posición es distinta. Me quedé callada. Mateo siguió comiendo y añadió con total naturalidad: la gente empezará a fijarse en mi vida privada, y seguro que juzgarán también a mi pareja. Se me quitó el apetito por completo. No entiendo a qué quieres llegar. Mateo sonrió con desdén. Es muy sencillo, dijo, señalándome. Ha llegado el momento de adaptarnos a la situación. No respondí. Me limité a esperar, porque mi intuición me decía que sus siguientes palabras no serían agradables. Y así fue. Creo que tú también deberías cambiar. ¿Cambiar? ¿En qué sentido?, le pregunté fijando mi mirada en él. Tu trabajo, Mateo soltó una risa seca. Es demasiado cutre. Aquellas palabras me dolieron como una bofetada. No porque nunca me hubieran menospreciado, sino porque venían de mi propio esposo, la persona que siempre me había apoyado y que alguna vez me prometió que me amaría sin importar las circunstancias. Hice un esfuerzo por mantener la compostura. ¿A qué te refieres con eso? Mateo se encogió de hombros. Solo estoy siendo sincero. No contesté de inmediato. Sabía que si hablaba en ese momento, la voz me temblaría. Durante años apoyé su crecimiento profesional. Estuve a su lado cuando no tenía nada, cuando fracasó una y otra vez y cuando perdió la confianza en sí mismo. Pero bastaron unas pocas horas en un cargo de gerencia para que empezara a mirar por encima del hombro a la persona que siempre lo había acompañado. Esa noche decidí irme a la cama temprano para no alargar la discusión. Quería creer que se trataba únicamente de la euforia del momento y que al día siguiente volvería a ser el de siempre. Pero me equivoqué por completo. Los días siguientes confirmaron su cambio. Mateo comenzó a compararse constantemente con los demás, a comprar ropa de diseñador, a hablar con frecuencia sobre el estatus social y a clasificar a las personas entre quienes merecían su atención y quienes no. Lo más doloroso era que también empezó a compararse conmigo en cada oportunidad que tenía. Una tarde asistimos a una cena formal con varios de sus colegas de la oficina. Fui vestida con ropa sencilla pero elegante y discreta, fiel a mi estilo habitual. Sin embargo, durante todo el evento me sentí como una extraña. Mateo estaba demasiado ocupado presumiendo de su ascenso como para presentarme adecuadamente como su esposa. Incluso cuando alguien me preguntó a qué me dedicaba, él se apresuró a contestar con un tono despectivo que me encendió las mejillas. Oh, es solo un trabajo común y corriente. Yo solo sonreí para no crear una escena incómoda en público, pero de regreso a casa sentí un nudo en la garganta. Día tras día perdía al Mateo que había conocido, al hombre que prometió valorar lo que tuviéramos y que aseguraba que el éxito jamás lo volvería soberbio. Todas esas promesas se desvanecían, reemplazadas por un orgullo que crecía sin control, del cual él ni siquiera parecía percatarse. Para él, todo era perfectamente normal y se limitaba a disfrutar de sus logros, sin darse cuenta de que estaba destruyendo algo mucho o más valioso que cualquier puesto de trabajo, el respeto mutuo en nuestro matrimonio. El tiempo siguió su curso y los cambios se hicieron aún más evidentes, hasta que llegó una noche que jamás olvidaré, cuando Mateo regresó a casa trayendo consigo algo que alteraría nuestras vidas para siempre. En ese momento yo no tenía idea de la tormenta que se avecinaba,
ni de que las humillaciones verbales se convertirían en acciones mucho más drásticas, y mucho menos de que la propia altivez de Mateo lo arrastraría hacia su propia caída. Esa noche perdí la última esperanza de que la actitud de Mateo fuera temporal. Estaba preparando la cena cuando escuché su coche aparcar en la entrada de la casa alrededor de las 10 de la noche. Preparé los platos y una bebida caliente para esperarlo, pero desde hacía semanas recibirlo ya no me generaba la misma alegría. Había una extraña distancia entre nosotros, como si el hombre que cruzaba la puerta cada noche fuera un completo desconocido. La puerta se abrió y Mateo entró sosteniendo una carpeta de color marrón. Su rostro lucía inusualmente serio. Pensé que tal vez había tenido algún contratiempo en la oficina. La cena ya está lista, le dije. Él se limitó a asentir brevemente. Colocó la carpeta sobre la mesa y se sentó, sin pronunciar palabra. El silencio me inquietó. Por lo general, alguien con un ascenso reciente desbordaría entusiasmo, pero Mateo se mostraba distante y frío. Cenamos en medio de una tensión incómoda, interrumpida únicamente por el tintineo de los cubiertos. Hasta que él dejó de comer, tomó la carpeta y la colocó justo delante de mí. «Tenemos que hablar de algo importante», dijo con voz neutral. Miré la carpeta. «¿Qué es esto?» «Ábrela». Con el corazón acelerado, abrí la carpeta despacio. Dentro había unos documentos, y al leer la primera línea me quedé helada. Carta de dimisión voluntaria. Al final de la página figuraba mi nombre, Elena. Alcé la mirada despacio. «Mateo, ¿qué significa esto?» «Creo que está bastante claro». Intenté procesar lo que ocurría. ¿Por qué había una renuncia redactada a mí? «Nombre». Mateo se recostó en su silla de manera informal. «Ha llegado el momento de que dejes de trabajar». La habitación pareció quedar en completo silencio. Llegué a dudar de si había oído bien. ¿Dejar de trabajar? Así es. Lo observé detenidamente buscando alguna señal de que fuera una broma pesada, pero no la había. Hablaba totalmente en serio. «No entiendo la razón», comenté. Él suspiró con impaciencia, como si le explicara algo obvio a un niño. «Mi posición actual es muy diferente ahora. Pronto formaré parte de la alta dirección y la gente de esos círculos observará cómo vivimos en familia». Comencé a comprender el rumbo de la conversación, y la realidad me dolió profundamente. «¿Y qué tiene que ver mi trabajo con eso?» Mateo soltó una pequeña risa. «¿De verdad tengo que explicártelo?», señaló el papel. «Tu empleo actual ya no encaja con mi estatus». Sujeté el papel con más fuerza. «¿No encaja según quién?» «Según yo». Respiré hondo, esforzándome por mantener la calma como nunca antes lo había hecho en nuestro matrimonio. «Este trabajo jamás te causó ningún problema antes». «Eso era antes», respondió él con sequedad. Esa breve respuesta dolió profundamente, como si borrara de un plumazo todo el camino que habíamos recorrido juntos, desde que él era un simple empleado de base y compartíamos los mismos sacrificios. Mateo dio un sorbo a su vaso de agua con calma y añadió: «Solo busco lo mejor para nuestra familia». Casi sonreí ante lo que me pareció una justificación vacía. ¿Y obligarme a renunciar es lo mejor? Por supuesto. Al mirarlo, me costaba reconocer al hombre con el que me había casado. «Mateo», prosiguió, «a partir de ahora te concentrarás en las labores del hogar. No tienes necesidad de seguir trabajando fuera. Te encargarás de la casa y también irás a ayudar a mi madre en Alcalá de Henares». Eso último me hizo levantar la cabeza de inmediato. «¿Ayudar a tu madre?», sí, respondió él con naturalidad. Esbocé una sonrisa amarga al ver las verdaderas intenciones detrás de todo esto. No se trataba del bienestar familiar, sino de pura conveniencia. La madre de Mateo se había quejado varias veces de que necesitaba ayuda en su casa, pero nunca imaginé que la solución de mi esposo fuera convertirme en su asistente doméstica sin remuneración. «Mi madre ya está de acuerdo con la idea», continuó Mateo. Lo miré fijamente. «¿Ya lo habíais planeado vosotros dos?» «Por supuesto. Habían tomado la decisión a mis espaldas, sin consultarme, sin valorar mi opinión ni respetar mi lugar como esposa. Me trataban como si fuera un objeto que podían mover a su antojo». En ese instante, escuchamos pasos en el pasillo
Vi aparecer a mi suegra, doña Carmen, quien claramente había estado esperando el momento adecuado para entrar. Se sentó junto a Mateo con una expresión de triunfo en el rostro. Mateo ya me lo ha contado todo, dijo con una sonrisa condescendiente. Creo que es hora de que te dediques por entero a atender a la familia. ¿No es mucho mejor ser una buena esposa que andar perdiendo el tiempo en un trabajo de fuera? Me quedé mirando la mesa. Sabía que si los miraba a la cara podría perder la paciencia. Lo que más me asombraba no eran sus palabras, sino la absoluta inseguridad que tenían de que yo aceptaría sin rechistar, sin considerar siquiera la posibilidad de que me negara. Mateo empujó el papel y el bolígrafo hacia mí. Firma de una vez. Es sencillo. Lo decía como si fuera algo insignificante, cuando en realidad me estaba exigiendo que renunciara a mi trayectoria, a mi esfuerzo de años y a mi propia independencia. Miré el espacio en blanco para la firma. El comedor quedó en silencio mientras doña Carmen y Mateo esperaban, quizás aguardando que me echara a llorar o que iniciara una larga discusión. Pero no hice nada de eso. Para su sorpresa, sonreí levemente, tomé el bolígrafo y, sin pronunciar palabra de queja o protesta, firmé la carta de renuncia. De inmediato, el rostro de Mateo se iluminó con satisfacción y mi suegra suspiró, aliviada. Creyeron que habían ganado, que me había rendido y que finalmente me tenían bajo su control. Sin embargo, estaban muy equivocados. Al estampar mi firma en ese papel, no estaba renunciando a mi vida. Estaba tomando una decisión que revelaría las verdaderas intenciones de cada uno y que llevaría la soberbia de Mateo a un punto de no retorno. Mateo recogió el documento con una sonrisa de superioridad. Perfecto. Me alegra que por fin lo entiendas. Me limité a asentir con la cabeza. No tenía sentido dar explicaciones esa noche. No lo habrían comprendido aún. Me retiré a mi habitación, cerré la puerta despacio y me senté en la cama en silencio. A los pocos minutos, mi teléfono móvil vibró con una llamada entrante. Al ver el nombre en la pantalla, mi semblante cambió. Atendí la llamada y escuché con atención. Con cada palabra, el rumbo que debía tomar se volvía más claro. Al terminar la comunicación, miré por la ventana. La lluvia seguía cayendo y la noche se sentía fría, pero por primera vez en mucho tiempo, experimenté una profunda tranquilidad. Sabía que yo no había perdido nada, sino que otra persona se dirigía lentamente hacia la mayor pérdida de su vida sin percatarse de ello. A la mañana siguiente, las cosas cambiaron por completo. En lugar de prepararme para ir a la oficina con la energía habitual, me encontré en el porche de la casa de mi suegra en Alcalá de Henares, con una sola maleta que contenía algo de ropa y mis pertenencias personales. El sol apenas empezaba a calentar, pero desde el primer instante en que crucé el umbral de esa casa, percibí un ambiente hostil. No por la estructura de la vivienda, sino por la forma en que me miraban y me trataban, como si mi estatus hubiera descendido al de alguien de menor categoría. Doña Carmen me esperaba en la entrada con los brazos cruzados, observando mi equipaje con desdén. Vaya, al menos no has traído demasiados trastos, comentó. Esbocé una leve sonrisa. Ella dio media vuelta y entró en la casa sin ofrecerse a ayudarme ni darme una bienvenida cordial. Llevé mi maleta por mi cuenta hasta la habitación de invitados del fondo, un cuarto pequeño y mal ventilado que parecía más bien un trastero, con algunas cajas viejas acumuladas en las esquinas. No protesté, sabía perfectamente que su intención no era hacerme sentir cómoda. Apenas acababa de dejar la maleta cuando escuché la voz de mi suegra llamándome desde la cocina. Elena, ven a limpiar la cocina primero, por favor. Miré el reloj, apenas eran las 8 de la mañana. Aún así, respondí con calma. Voy, doña Carmen. Ese día marcó el inicio de una rutina agobiante. Me encargué de barrer, fregar los suelos, lavar los platos, ordenar las habitaciones, hacer la colada, cocinar y volver a limpiar la cocina. Todo lo hacía sola, sin recibir una palabra de agradecimiento o consideración, solo una orden tras otra.
Por la tarde, Mateo pasó a visitarnos. Su rostro reflejaba una gran satisfacción, como quien contempla una obra terminada con éxito. «Veo que te vas adaptando», comentó, mientras yo doblaba la ropa. Lo miré un momento, sin interrumpir mi tarea. «Sí, adaptándome». Mateo se sentó en una silla cercana. «Esto es mucho mejor para todos. La casa está atendida, mi madre está contenta y tú ya no tienes que agotarte trabajando fuera». Sentí ganas de reír ante su comentario sobre no cansarme, considerando que no me había sentado ni 5 minutos en todo el día. Pero opté por guardar silencio. Había aprendido que a las personas soberbias no hace falta llevarles la contraria. Es mejor dejarlas hablar hasta que la realidad se encargue de desmentirlas. Mateo interpretó mi silencio como sumisión. Sonrió complacido y comenzó a hablar, como de costumbre, sobre sus asuntos de la oficina, su despacho, los empleados a su cargo y el respeto que ahora le mostraban. A medida que hablaba, su cambio de actitud se hacía más evidente. Antes solía hablar del trabajo en general. Ahora solo hablaba de sí mismo, de sus éxitos y de sus méritos, como si el mundo girara a su alrededor, sin notar lo vacío de su discurso. Los días siguientes transcurrieron de la misma manera, incluso peor. Me levantaba antes que nadie para preparar el desayuno, limpiar la casa y atender las constantes exigencias de mi suegra, quien parecía buscar cualquier pretexto para criticarme. Si la comida no estaba en su punto, si el suelo no brillaba lo suficiente o si la ropa tardaba en plancharse, la culpa siempre recaía sobre mí. Una tarde, mientras ordenaba el salón, llegaron unas vecinas de visita. Desde el pasillo alcancé a escuchar la conversación. «Ah, ¿así que Elena se ha venido a vivir aquí ahora?», preguntó una de ellas. Mi suegra respondió con tono de superioridad. «Sí, ya no trabaja fuera. Ahora se dedica por entero a ayudarme con las tareas de la casa». Las visitas rieron suavemente. «Qué suerte tener una nuera tan hacendosa». Continué con mis labores, sintiendo el golpe a mi dignidad. No por el trabajo sí, sino por la total falta de valoración. Me trataban como mano de obra gratuita y lo consideraban lo más natural del mundo. Por las noches, en la pequeña habitación, revisaba los correos electrónicos en mi teléfono móvil. Había mensajes de personas muy influyentes en el sector empresarial, pero decidí no responder a la prisa. Guardaba cada correo para el momento oportuno, que ya estaba cerca. Mientras tanto, Mateo parecía vivir una vida ideal. Llegaba tarde con frecuencia debido a eventos de la empresa, subía fotos de sus supuestos logros a sus redes sociales y continuaba mirándome por encima del hombro. Una noche llegó, especialmente entusiasmado. «Tengo excelentes noticias», anunció en voz alta al entrar. Doña Carmen se acercó interesada. «¿De qué se trata?». «La próxima semana habrá una reunión de la junta directiva con los máximos responsables de la compañía, y me han convocado para asistir», explicó Mateo con orgullo. «Qué maravilla, hijo. Estoy muy orgullosa de ti», dijo mi suegra. Escuché la conversación desde la cocina mientras guardaba la vajilla. «Mateo», continúa, «dicen que se anunciará una decisión muy importante para el rumbo de la empresa». «¿De qué tipo?», preguntó su madre. «No lo sé con certeza, pero seguro que es algo grande». Luego se giró hacia mí con su habitual sonrisa de superioridad. «Es una lástima, Elena. Si siguieras trabajando en tu pequeño empleo, tal vez podrías entender lo que se siente al estar en un entorno profesional de ese nivel». Doña Carmen sonrió disimuladamente. Yo me limité a devolverle una sonrisa, tranquila. Sabía algo que ellos ignoraban por completo, algo que cambiaría sus vidas en cuestión de días. Y cuanta más soberbia mostraba Mateo ahora, más dura sería su caída. Muy tarde por la noche, cuando todos dormían, recibí una llamada a las 11 en punto. Atendí de inmediato y escuché con atención las confirmaciones finales. Los últimos detalles legales estaban resueltos y la fecha para la junta de accionistas estaba fijada para dentro de 2 días. Al colgar, miré el cielo nocturno a través de la pequeña ventana. Sonreí con serenidad porque el momento de la verdad había llegado.
Sin que nadie en esa casa lo sospechara, la situación estaba a punto de dar un giro absoluto. En poco tiempo se caerían las máscaras, y quien se creía en la cima descubriría lo cerca que estaba del precipicio. 3 días después de mudarme a la casa de mi suegra, todo seguía igual ante sus ojos. Yo continuaba con las tareas domésticas diarias, y ellos asumían que, finalmente me habían doblegado, que era justo lo que deseaban para alimentar su orgullo. Lo que no sabían era que yo había permitido que se creyeran su propia mentira. Nunca sentí la necesidad de presumir de mi posición, de mis ingresos o del verdadero alcance de mis responsabilidades profesionales. Porque considero que las relaciones verdaderas deben basarse en el afecto sincero y no en el estatus social. Lamentablemente, Mateo no compartía esa visión. Esa mañana, mientras regaba las plantas en el patio trasero, recibí un mensaje corto en el móvil. Todo listo. Sonreí, guardé el teléfono en el bolsillo y continué con mis labores. Debía seguir representando mi papel un poco más. A mediodía, Mateo llegó a la casa muy animado y comenzó a hablar de su trabajo. Antes de sentarse, cada vez tengo más peso en las decisiones de la empresa. Me han asignado la supervisión de varios proyectos clave. Por supuesto, hijo. Vales mucho, respondió doña Carmen con orgullo. Mateo me miró mientras yo le servía una copa de agua. No cualquiera logra llegar a esta posición a mi edad. Desde luego, mi aparente indiferencia pareció molestarle un poco, como si esperara una reacción de admiración o sumisión que yo no le daba. A veces pienso, comenzó Mateo. ¿Qué piensas? Le pregunté, que si tuvieras un poco más de ambición en la vida, tal vez estarías en un nivel diferente. Contuve una sonrisa. Si Mateo supiera con quién estaba hablando, las decisiones corporativas que habían pasado por mis manos o lo cerca que estaba de ese entorno que tanto veneraba, probablemente no se expresaría así. Pero decidí callar porque aún no era el momento. Por la noche, tras asegurarme de que todos dormían, atendí una última llamada de trabajo. Los últimos informes de la auditoría interna estaban listos y las decisiones finales de la Junta de Accionistas habían sido ratificadas. Todo estaba preparado para el día siguiente. Me miré en el reflejo del cristal de la ventana. Hacía tiempo que me había mantenido al margen de la gestión directa de la empresa familiar que heredé tras el fallecimiento de mi padre, don Felipe, un hombre de negocios que siempre prefirió trabajar con discreción, alejado de los focos mediáticos. Tras su pérdida, asumí la responsabilidad de las acciones mayoritarias, pero preferí trabajar desde un segundo plano para llevar una vida tranquila, lo que llevó a Mateo a creer erróneamente que mi empleo era insignificante. Nunca me esmeré en corregir su error, porque creía que en un matrimonio el respeto no dependía de un organigrama, pero comprendí que había sido demasiado ingenua. El día anterior a la junta, varios familiares de Mateo vinieron de visita y la conversación giró en torno a su éxito profesional. Mateo es increíble, tan joven y ya en la gerencia. Llegará muy lejos, comentó un tío de la familia. Doña Carmen se apresuró a añadir, mirándome mientras yo servía el café. Sí, y afortunadamente Elena ahora está en casa para ocuparse de que a él no le falte de nada. Todos asintieron aprobando la situación. Preferí guardar silencio. Sabía que muy pronto tendrían todas las respuestas que necesitaban. Esa noche, Mateo cenó con un entusiasmo desbordante, hablando de la reunión del día siguiente, viéndola como el trampolín definitivo para su carrera. Planificaba futuros ascensos y un aumento considerable de su influencia en la empresa. Antes de marcharse, me miró y dijo, mañana probablemente regrese bastante tarde. Tengo la gran reunión con la junta directiva. Asentí con calma. Que vaya muy bien. Por supuesto que irá bien, respondió él con confianza. Luego, antes de cruzar la puerta, añadió, a veces me das un poco de lástima. Elena, lo miré con serenidad. ¿Por qué? Porque nunca sabrás lo que se siente al estar en una mesa de negociación con los altos ejecutivos de este país. Evité sonreír para no levantar sospechas. Quería que todo saliera exactamente según lo previsto.
Cuando la casa quedó en silencio, fui a mi habitación, abrí un pequeño cofre que guardaba bajo llave y saqué mi acreditación de la empresa, los documentos de la junta de accionistas y la resolución recién firmada. Al día siguiente, la soberbia de Mateo se enfrentaría a la realidad. Cuando entrara en esa sala de juntas creyendo que tocaba el cielo con las manos, descubriría que la persona encargada de presidir la mesa como máxima accionista y directora general de la compañía era yo, Elena, la esposa a la que había obligado a renunciar para convertirla en sirvienta de su madre. La mañana del día de la reunión amaneció despejada y luminosa en Madrid. Para Mateo, era el día más importante de su carrera. Para mí, el día en que se revelarían las cosas tal como eran. Me levanté temprano, pero esta vez no para hacer las tareas del hogar. Me miré al espejo del baño detenidamente. Había pasado mucho tiempo viviendo de forma modesta, pero esa etapa llegaba a su fin. Saqué de mi equipaje un traje de chaqueta oscuro, elegante y profesional. Cuando salí de la habitación lista para marcharme, me crucé con mi suegra en el pasillo. Al ver mi vestimenta, se quedó sorprendida. «¿A dónde vas así vestida, Elena?», preguntó extrañada. «Tengo un asunto importante que atender», respondí con una sonrisa tranquila, mientras tomaba mis documentos. «¿Qué asunto?», insistió ella frunciendo el ceño. «Ya lo sabrá más tarde». «Doña Carmen», dije despidiéndome, antes de salir por la puerta, dejándola llena de dudas. Mientras tanto, en su piso, Mateo se preparaba con sumo esmero frente al espejo, ajustándose la corbata y sonriendo con suficiencia. Sentía que su ascenso era solo el inicio de una trayectoria imparable hacia la vicepresidencia de la Cantaras compañía. Estaba convencido de que todo lo que se proponía lo conseguía, sin percatarse de que su rápido ascenso en la empresa se debía en gran parte a la supervisión silenciosa y protectora que yo había ejercido sobre su área para facilitarle el camino. Pero esa protección había terminado. A las 8:30 de la mañana, el edificio de las oficinas centrales en el obvio Paseo de la Castellana ya registraba actividad. Mateo llegó saludando cordialmente a los empleados, disfrutando de la deferencia con la que ahora lo trataban. Un colega de su mismo departamento se le acercó en el vestíbulo. «Buenos días, Mateo. Hoy es el gran día, ¿verdad? Se comenta que habrá anuncios muy importantes en la Junta». «Así es. Parece que se avecinan cambios estructurales importantes», respondió Mateo, intentando mostrarse sereno, aunque por dentro estaba ansioso por ver si habría una nueva vacante para él. A las 9 en punto, los convocados se dirigieron a la sala de juntas principal en la última planta del edificio, un espacio reservado exclusivamente para las decisiones de alto nivel. El corazón de Mateo latía con fuerza mientras subía en el ascensor, imaginando lo orgullosa que estaría su madre si pudiera verlo allí, como un joven y prometedor directivo con la vida bajo control. La puerta del ascensor se abrió, y el vestíbulo de la planta de dirección presentaba un movimiento constante de consejeros, asesores y directores generales de área. Mateo intentó mantener una postura firme y segura. La secretaria de dirección anunció que la sesión comenzaría en 5 minutos. Los asistentes empezaron a ocupar sus asientos en la gran mesa de conferencias. Mateo entró y se dispuso a sentarse, pero al levantar la vista, toda su seguridad se desmoronó por completo. Se quedó paralizado en el sitio, incapaz de articular palabra. En el centro de la mesa, presidiendo la sala en el sillón principal reservado para la presidencia ejecutiva, se encontraba sentada yo, Elena, su esposa. Llevaba un traje de sastre impecable y me acompañaba una actitud de absoluta autoridad. Los demás miembros del Consejo de Administración se levantaron para saludarme formalmente. Mateo sintió que le flaqueaban las piernas. No encontraba ninguna explicación lógica a lo que estaba viendo. La mujer a la que había menospreciado y relegado a las tareas del hogar en casa de su madre presidía la reunión de compañía. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sostuve su mirada con tranquilidad, mostrándole la misma serenidad que el día en que firmé mi renuncia. En ese momento, Mateo comprendió finalmente el significado de aquel silencio.
Pasaron varios segundos antes de que Mateo lograra reaccionar y salir del estado de estupor que le impedía el paso a los demás asistentes. Con el rostro desencajado y visiblemente nervioso, caminó hacia su asiento asignado en el extremo de la mesa. El orgullo que lo caracterizaba se había transformado en una evidente inquietud. Permanecí sentada en silencio, observando la sala con la actitud propia de quien asume una gran responsabilidad. Una vez que todos estuvieron en sus respectivos lugares, la secretaria del consejo dio inicio formal a la sesión leyendo el orden del día. El ambiente era de un estricto profesionalismo. A través de la mesa podía notar la extrema palidez de Mateo y cómo buscaba alguna explicación en mis gestos, deseando tal vez que todo fuera una confusión. Pero la realidad era ineludible. La secretaria tomó la palabra para hacer la presentación oficial. Damos comienzo a la sesión de hoy presentando formalmente a la nueva presidencia de la compañía. Por resolución unánime de la Junta General de Accionistas y del Consejo de Administración, a partir de la fecha, la señora Elena Pratama asume la dirección general y la presidencia ejecutiva del grupo. Toda la sala prorrumpió en aplausos protocolarios, a excepción de Mateo, quien permaneció inmóvil en su asiento, asimilando finalmente que la persona que tenía el control absoluto de la empresa y la propiedad de la mayoría de las acciones era su propia esposa. Me puse de pie para dirigir unas breves palabras de apertura al consejo, detallando las prioridades estratégicas de la empresa para los próximos trimestres. Todos escuchaban con atención, mientras Mateo se mostraba cada vez más tenso y con la mirada perdida en los papeles de la mesa. Sabía que su situación era sumamente delicada, pero aún no conocía el alcance total de las medidas. Transcurridos 30 minutos de la sesión, procedía a abrir la carpeta de documentos que tenía delante, la cual contenía los informes detallados de auditoría que se había venido realizando en el Departamento de Operaciones de las últimas semanas. Los directores de área ya estaban al tanto de la gravedad de los hallazgos. Antes de continuar con los temas operativos del orden del día, debemos abordar un asunto prioritario relacionado con los resultados de la reciente auditoría interna. Expuse ante el Consejo. Al escuchar estas palabras, la expresión de Mateo cambió drásticamente del desconcierto al temor. Sabía perfectamente a qué me refería. Comencé a exponer las conclusiones principales del informe de auditoría. Se han detectado irregularidades de carácter grave en la adjudicación de contratos y en los procedimientos de contratación bajo la responsabilidad de la gerencia de operaciones. Mateo guardó un silencio absoluto mientras yo continuaba con la lectura del documento técnico. Se constató la aprobación de compras de suministros sin la debida justificación económica, la selección de proveedores de manera directa sin pasar por el proceso de licitación obligatorio y un claro conflicto de intereses al favorecer a empresas vinculadas a relaciones personales, omitiendo las normativas éticas de esta corporación. Las acusaciones eran contundentes y detalladas. Durante los meses en que Mateo se sintió seguro en su nuevo cargo de gerencia, asumió que sus decisiones no serían cuestionadas. Lo que nunca sospechó fue que la tolerancia que se le había tenido inicialmente se debía al respaldo silencioso que yo le brindaba, con la esperanza de que actuara con responsabilidad. Pero al romper la confianza de nuestro matrimonio de esa manera tan despectiva, ese respaldo cesó y las auditorías siguieron su curso legal normal. Continué desglosando el impacto económico que estas decisiones irregulares habían causado a la división de operaciones. Mateo mantenía la cabeza baja, incapaz de sostener la mirada de los miembros del consejo que ahora examinaban las pruebas del informe. Lo que más parecía afectarle no era solo el contenido de la auditoría, sino el hecho de que fuera yo quien presentara las evidencias ante la cúpula directiva de la empresa. Cerré el informe técnico con calma y me dirigí a los presentes. Esta presidencia considera que los errores operativos pueden corregirse, pero las faltas a la ética y el uso indebido de los recursos de la empresa para beneficio personal conllevan consecuencias inmediatas. Esta compañía no tolerará prácticas que vulneren la transparencia y la confianza de nuestros accionistas. Varios consejeros
asintieron en señal de conformidad. Tomé entonces la resolución oficial redactada por el Comité de Ética de la empresa. Miré a Mateo, de frente por primera vez en toda la mañana, y vi en sus ojos una mezcla de asombro y arrepentimiento. Sin embargo, los cauces institucionales ya estaban en marcha. Procedí a leer la resolución oficial de manera clara ante toda la sala, sellando, de forma irreversible, el destino profesional de Mateo en la corporación que tanto había utilizado para alimentar su vanidad. El silencio en la sala era absoluto mientras el sonido del papel al pasar marcaba el ritmo de la sesión. Todos los ojos permanecían fijos en mí. Intervención. Mateo, con el rostro desencajado y las manos entrelazadas con fuerza, aguardaba el desenlace. Vistos los informes del Comité de Auditoría y Control, así como la recomendación expresa del Comité de Cumplimiento Normativo de la empresa, se resuelve la rescisión inmediata del contrato laboral de don Mateo Prasetia en sus funciones como gerente de operaciones por faltas graves a las directrices de la compañía. Leí con firmeza. Mateo contuvo la respiración. Asimismo, se revocan todas sus facultades de representación y acceso a los sistemas informáticos y bases de datos de la empresa a partir de este momento, cesando también de inmediato el uso de cualquier beneficio o vehículo de la cuna de compañía asociado a su cargo. El afectado quedará a disposición del Departamento de Recursos Humanos para la liquidación correspondiente de sus haberes indevengados, sin perjuicio de las acciones legales que la empresa decida ejercer, de acuerdo con las conclusiones definitivas de la auditoría. Nadie intervino para defenderlo. Aquellos mismos directivos que en ocasiones anteriores habían compartido almuerzos de trabajo con él y habían escuchado sus proyecciones de carrera, guardaban ahora un silencio absoluto, evitando cualquier contacto visual. Mateo comprendió en ese instante la fragilidad de las relaciones basadas únicamente en el estatus y el cargo de poder. Entregué los documentos correspondientes a la secretaria del Consejo para que constaran en acta y di por concluido ese punto de la sesión. Mateo permanecía en su asiento, visiblemente conmocionado. Dos representantes del Departamento de Seguridad Interna ingresaron a la sala de juntas para acompañar a Mateo a retirar sus pertenencias de su antiguo despacho, siguiendo el protocolo habitual para estos casos de salida inmediata. Ver esa escena supuso un golpe definitivo para su reputación frente a sus pares. Me puse de pie para declarar un breve receso en la junta antes de continuar con los asuntos comerciales ordinarios. Mientras los consejeros abandonaban la sala, conversando en voz baja, Mateo se demoró en su sitio. Cuando me disponía a salir, escuché su voz a mis espaldas. «Elena», dijo en un hilo de voz. Me detuve un instante antes de girarme despacio para mirarlo de frente. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro reflejaba una vulnerabilidad real, desprovista de toda la altanería que había mostrado semanas atrás. «De verdad, no lo sabía», murmuró con la mirada baja. Lo observé con serenidad. «Ese es el problema, Mateo. Jamás te interesaste por preguntar». Se quedó sin argumentos ante la veracidad de mis palabras. En nuestro matrimonio, él solo se había preocupado por sus propias ambiciones y proyecciones, asumiendo lo que quería creer sobre mí sin mostrar un interés real por mi vida o mi trabajo. Di media vuelta y salí de la sala de juntas de forma definitiva. La noticia de la destitución de Mateo y de mi posición en la empresa llegó rápidamente a Alcalá de Henares. Mi suegra recibió la confirmación a través de una llamada telefónica de un familiar que tenía vínculos indirectos con el TUAN, sector corporativo. En un principio se negó a creerlo, tildándolo de un error, un rumor malintencionado, pero las llamadas y los mensajes de texto de conocidos, confirmando la noticia, se sucedieron a lo largo de la tarde. Elena era la accionista mayoritaria de la compañía y Mateo había sido despedido de forma fulminante. Doña Carmen se sentó en el sofá del salón, pálida y en silencio, rememorando la forma en que me había tratado en los últimos días, las tareas domésticas que me había exigido realizar y los comentarios despectivos que me había dirigido. La
magnitud de su error era ahora evidente. Al caer la tarde, Mateo llegó a la casa de su madre. No lo hacía en el vehículo de empresa que solía conducir, sino que entró con paso lento y la mirada cansada, de quien ha perdido el rumbo. Su madre se levantó de inmediato. «Mateo, ¿es cierto todo lo que están diciendo?» Él se dejó caer en el sofá sin responder directamente, limitándose a asentir con la cabeza en silencio. El ambiente en la casa se tornó denso y sombrío. Doña Carmen se sentó a su lado en silencio. La realidad de que yo no dependía de ellos, sino que sus propias circunstancias habían estado protegidas por mi discreción, se imponía con fuerza. Esa noche transcurrió en un silencio absoluto en la vivienda de Alcalá de Henares. El orgullo de la familia se había desvanecido y la realidad de las consecuencias de sus actos comenzaba a hacerse presente. En los días posteriores, la actitud de los familiares y vecinos hacia ellos cambió de forma notoria. Los elogios del pasado se transformaron en comentarios discretos y distanciamiento. Aquellos conocidos que solían visitarlos con frecuencia dejaron de hacerlo, evidenciando cómo el trato de la gente suele variar drásticamente según la posición que se ocupe en cada momento. Durante las semanas siguientes, Mateo intentó buscar nuevas oportunidades laborales y contactar con antiguos compañeros del sector para solicitar recomendaciones, pero las circunstancias de su despido dificultaban enormemente su reinserción en un puesto similar. Cada dificultad que encontraba le recordaba la estabilidad y el apoyo incondicional que yo le había brindado en sus momentos de incertidumbre, un respaldo que él mismo había decidido quebrar. 6 meses después de los acontecimientos de la Junta de Accionistas, la gestión de la compañía bajo mi dirección mostraba resultados muy favorables. Se habían reestructurado los procesos internos de control, los proyectos clave avanzaban según lo planificado y el ambiente de trabajo en la sede de la Castellana era más transparente y colaborativo, tal como mi padre me había enseñado que debía gestionarse una organización respetable. La autoridad en el ámbito corporativo debe ejercerse con el fin de proteger el bienestar común y mantener la integridad de la institución, una premisa que siempre guió mis decisiones. Por el contrario, la situación de Mateo seguía siendo compleja. Había realizado múltiples entrevistas de trabajo sin éxito, debido a que las referencias sobre su gestión anterior pesaban de manera negativa en su currículum. Me enteré de su situación de forma indirecta por comentarios de algunos conocidos en común y, finalmente, por él mismo, cuando una tarde solicitó una breve audiencia en mi despacho de Madrid. Era una tarde lluviosa de otoño. Mi secretaria anunció la visita de Mateo con cierta reserva. «Dile que pase», por favor, indiqué tras reflexionar unos instantes mientras contemplaba la lluvia correr por los ventanales de la oficina. La puerta se abrió y Mateo ingresó a la sala. Su aspecto era muy diferente al del directivo seguro de sí mismo de hace medio año. Vestía de forma sencilla y su actitud era de absoluto respeto. Se detuvo a unos pasos de mi escritorio, en silencio, hasta que le invité a tomar asiento. «Buenas tardes», Elena comenzó a decir con voz baja y pausada. «Te agradezco que me recibas. Sé que es tarde para esto, pero quería pedirte disculpas personalmente por todo lo ocurrido». Escuché sus palabras sin interrumpirle. «He cometido un gran error», continuó con sinceridad. «Fui soberbio. Te falté al respeto y permití que se te tratara de una manera inaceptable en mi propia familia, olvidando que fuiste tú quien me apoyó cuando no tenía nada. Lamento profundamente el daño que te causé». Su disculpa carecía de la manipulación de otras épocas. Se percibía como el reconocimiento sincero de las consecuencias de sus actos. «Te agradezco tus palabras», Mateo, respondí con serenidad. «He aceptado tus disculpas y no guardo ningún resentimiento hacia ti por lo sucedido en el pasado. Sin embargo, debes comprender que disculpar los errores del pasado y retomar una relación son decisiones totalmente independientes». Mateo bajó la vista, asintiendo con tristeza al comprender la firmeza de mi postura. «Demasiadas cosas han cambiado entre nosotros y considero que lo mejor para ambos
es continuar por caminos separados, añadí con tranquilidad. Aceptó mis palabras con madurez, consciente de que las decisiones que tomamos tienen repercusiones reales que no siempre se pueden revertir con un arrepentimiento tardío. Se despidió con cortesía y abandonó el despacho en silencio. Unos meses después de aquel encuentro, supe que Mateo había logrado ubicarse en un puesto de menor responsabilidad en una pequeña distribuidora local. Aunque no era un cargo de alta dirección, representaba una ocupación digna y honesta que le permitiría rehacer su vida profesional desde las bases. Me alegré genuinamente por él. Todos merecen la oportunidad de empezar de nuevo mediante el trabajo honrado. Por mi parte, continué con mi vida y mis responsabilidades profesionales en paz, centrada en el crecimiento de la empresa y en mantener mi integridad personal. Comprendí que el verdadero valor de una persona no reside en los títulos que ostente ni en la aprobación externa, sino en la capacidad de mantener el autorrespeto y actuar con rectitud y sencillez ante cualquier circunstancia de la vida. Con esa convicción, seguí adelante con paso firme hacia el futuro.